El mundo espiritual es una realidad invisible pero palpable, que la Biblia describe como un reino en el que ocurren eventos que afectan directamente nuestra vida en la tierra. Este mundo espiritual, aunque no lo percibimos con nuestros ojos naturales, es tan real como el mundo físico en el que vivimos. A través de las Escrituras, Dios nos da una revelación de cómo opera este mundo, y en este mensaje vamos a explorarlo desde la perspectiva del nuevo pacto de la gracia, centrados en la obra completa de Cristo y la verdad del Evangelio. Desde el principio, la Biblia nos muestra que todo lo visible provino de lo invisible. En Hebreos capítulo 11, verso 3 leemos: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este pasaje nos introduce al concepto del mundo espiritual. Todo lo que existe tiene su origen en la palabra de Dios, que es espíritu y vida, según dice en Juan capítulo 6, verso 63. Por tanto, todo lo visible está subordinado a lo espiritual, lo cual nos lleva a comprender que, para caminar en victoria en esta vida, necesitamos tener una comprensión clara del funcionamiento de este ámbito espiritual. El mundo espiritual es gobernado por principios establecidos por Dios. Uno de los más fundamentales es el principio de autoridad. La Biblia enseña que Dios es el soberano del universo, pero delegó autoridad a los seres humanos para gobernar la tierra. Génesis capítulo 1 del verso 26 al 28. Sin embargo, esta autoridad fue usurpada por Satanás cuando Adán y Eva pecaron, permitiendo que el enemigo estableciera su influencia en el mundo. A pesar de esto, la obra redentora de Jesús restauró la autoridad al hombre, como leemos en Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este triunfo significa que, en Cristo, nosotros ahora podemos caminar en victoria sobre el pecado, el enemigo y cualquier oposición espiritual. Es importante destacar que el mundo espiritual opera bajo dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 1, verso 13. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todos los creyentes que hemos recibido a Cristo hemos sido trasladados al reino de Dios, donde reina la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Esto significa que ya no estamos bajo el dominio de Satanás, pero aún enfrentamos una batalla espiritual en nuestra mente y en nuestras circunstancias. La Biblia también nos enseña que el mundo espiritual está habitado por seres espirituales, tanto buenos como malos. Los ángeles, que son espíritus ministradores enviados por Dios para servir a los que heredarán la salvación. Hebreos capítulo 1, verso 14. Tienen un papel activo en el cumplimiento de los propósitos divinos. Por otro lado, los demonios, que son ángeles caídos, buscan oponerse a la obra de Dios y a los hijos de Dios. Sin embargo, como creyentes, no debemos temerles, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza, sino en la victoria ya ganada por Jesús en la cruz. Un aspecto crucial del mundo espiritual es la batalla que se libra en el ámbito de la fe y la mente. En Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no se combate con armas físicas, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado: la palabra de Dios, la oración, la fe y la justicia de Cristo.
Cuando entendemos esto, dejamos de luchar desde una posición de derrota y comenzamos a pelear desde la victoria que Cristo ya obtuvo para nosotros. El mundo espiritual también está profundamente conectado con el poder de la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un impacto en el mundo espiritual, ya sea para edificación o para destrucción. Por eso, como hijos de Dios, debemos aprender a alinear nuestras palabras con la verdad del Evangelio. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, estamos activando los principios espirituales que Él ha establecido y vemos cómo su poder se manifiesta en nuestra vida. Además, el mundo espiritual opera en base a la oración. Es un arma poderosa que nos conecta con el reino de Dios. A través de la oración, traemos la voluntad de Dios en el cielo a la tierra. En Mateo capítulo 6, verso 10, Jesús enseñó a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Cada vez que oramos con fe, estamos afectando el mundo espiritual y las cosas comienzan a alinearse con el propósito de Dios. Otro principio clave del mundo espiritual es el poder de la gracia. Bajo el nuevo pacto, no vivimos en base a nuestras obras, sino a la obra perfecta de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que no luchamos para ganar el favor de Dios o su bendición. Ya lo tenemos todo en Cristo. Este entendimiento nos libera de la carga de tratar de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas y nos permite descansar en su amor y provisión. El mundo espiritual es un reino real y dinámico que afecta nuestras vidas diarias. Como creyentes estamos llamados a vivir conscientes de esta realidad, sabiendo que nuestra verdadera identidad está en Cristo y que hemos sido equipados con todo lo necesario para caminar en victoria. Aunque enfrentamos oposición, podemos tener la confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vivamos cada día con la certeza de que en Cristo tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 3. El mundo espiritual no es algo de lo que debamos temer, sino un ámbito en el que podemos operar con confianza y autoridad, sabiendo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3. Que esta enseñanza te inspire a caminar en la plenitud de lo que Dios ha preparado para ti y a vivir con los ojos puestos en lo eterno, sabiendo que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Espero que este mensaje de enseñanza haya impactado tu vida y que pueda ser de mucha bendición para ti. Recibe bendiciones y paz.